Gracias por la invitación a David, a Johan. Es una alegría ver lo que el Señor está haciendo. Y visitar siempre esta ciudad para mí también es un gozo porque nací aquí en Medellín, aunque no parezca, pues aquí nací, tengo familia acá y tengo mucho amor y cariño por esta ciudad. Y es mi deseo y mi oración que esta iglesia pueda ser un baluarte de la verdad, un lugar donde se proclama la palabra fielmente y muchas almas vengan al arrepentimiento y haya gloria para nuestro Padre por personas que vienen a salvación a través del ministerio que se hace en esta iglesia. Así que esta conferencia sea un ánimo, sea una revitalización, una fortaleza que todos necesitamos en la vida. Estamos caminando y necesitamos alinearnos con lo que dice la palabra de Dios para continuar y cumplir con sus propósitos. Así que el día de hoy, en esta primera sesión, vamos a estar hablando de Jesucristo como la cabeza de la iglesia. Y les pido que me acompañen a Colosenses, esta carta escrita por Pablo a la iglesia en Colosas. Y vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 18. Colosenses 1, 18. Y para tener un poco de contexto podemos leer desde el versículo 13, donde habla de Jesucristo y la obra que Él tiene, y que de verdad hoy podamos tener un corazón que medita en la gloria de Jesucristo y lo adoremos y lo exaltemos. Pero dice así la palabra de Dios: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Y ahí viene el versículo, específicamente la primera cláusula que aparece en el versículo, es lo que vamos a estar meditando en esta noche, y dice así el versículo 18: Él es también, ¿qué? La cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él también es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Oremos. Padre, te damos gracias por Jesucristo. Damos gracias porque nuestros pecados han sido perdonados en Él. Señor, nosotros estábamos hundidos en las tinieblas y nacimos bajo el dominio de Satanás. Nuestra vida estaba perdida sin Él, y lo que hacíamos de continuo era el mal, ser rebeldes en contra de ti, Señor. Pero por tu gracia, tú nos pasaste, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, del dominio de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Y damos gracias por Él. Te suplicamos que podamos tener una perspectiva correcta de Jesucristo, que hoy podamos adorarle, exaltarle, pero qué mejor manera de hacerlo que obedeciendo sus mandatos en cuanto a cómo debemos dirigir la iglesia por la cual Él le entregó su vida. Ayúdanos, Señor, a vivir de una manera que te glorifique, Señor, y que podamos exaltar a Jesucristo cada día de nuestras vidas. Amén. Miren el versículo 18. Acá aparece un término que es cabeza, y creo que a nuestras mentes es de pronto sencillo de comprender a qué se refiere el versículo cuando Él dice que Él también, aparte de lo anterior que se ha mencionado, cuando Él dice Él también, es en contraste, o más bien en continuación de lo que viene diciendo. Él no solamente nos salvó de nuestra vida pecaminosa, de nuestro dominio bajo la esclavitud de Satanás, sino que además dice que Él es Dios. Él es Dios desde la eternidad. Todo lo que existe ha sido creado por Él. Algunas personas dicen que la Biblia no afirma la deidad de Cristo, pero este es un pasaje explícito donde se afirma que Jesucristo es Dios. Dice que nada de lo que existe ha llegado a existir sin que Él lo haya hecho. Más bien todas las cosas han llegado a existencia porque Él las hizo. Y eso, por definición, es lo que significa ser Dios, ser el creador de todo lo que existe.
Y este pasaje está diciendo que Él es el creador de todo lo que existe. El versículo 15 dice que Él es la imagen del Dios invisible. Cuando lo vemos a Él, cuando lo vimos a Él, cuando vino en su encarnación, estábamos viendo a Dios mismo. Me ven a mí, ven al Padre, decía Jesucristo, el primogénito de toda la creación. Y algunos podrían pensar, bueno, primogénito, siempre que pensamos en primogénito hablamos del primer hijo nacido. Pero esto no es lo que está diciendo esta palabra. Esta palabra en griego es prototokos y lo que está hablando es de preeminencia. Él es el principal, Él es el más prominente de toda la creación. No existe uno que sea más importante que Él. Sería un error pensar que cuando se dice primogénito es el primer creado, porque el versículo está diciendo todo lo contrario. ¿Qué está diciendo el versículo 16? Miren, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él es el primogénito, Él es el principal, Él es el más importante, no porque fue el primero creado, sino porque Él es el principal, porque Él fue el que creó todo lo que existe. Él es Dios, Jesucristo es Dios, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Lo que es visible, lo invisible, quiere decir que el Señor está por encima de los seres humanos, de los animales, de todo lo creado, pero también de lo invisible. Jesucristo está por encima de los ángeles. Todos los ángeles se rinden ante Él, pero no solamente los ángeles buenos o los servidores de Dios, sino que los demonios que se rebelaron en contra de Dios también están bajo los pies y bajo la autoridad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Él los creó y se someten bajo sus pies. Ya sean tronos, dominios, poderes o autoridades. Yo considero que está hablando de estas realidades espirituales ahí, hablando de su preeminencia, de su autoridad. Dice que todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Y ahí viene el versículo que dice que Él es también la cabeza del cuerpo. No solamente es Dios, no solamente es nuestro Salvador, sino que Él es la cabeza del cuerpo. Y en nuestros días hay alguna discusión acerca de qué significa ese término cabeza. Por lo que vemos en el contexto es muy evidente qué significa cabeza. Está hablando de autoridad, de poder, de supremacía. Sin embargo, hay algunos, y les puede parecer extraño, pero algunos feministas van en contra de que digamos que el término cabeza en estos versículos se refiere a autoridad, o a supremacía, o a poder. ¿Saben qué dicen algunos feministas? Bueno, realmente el término cabeza en el Nuevo Testamento no está hablando de autoridad, sino que está hablando de fuente, o de alguna manera hablando de dónde proviene alguien, ¿sí? ¿Por qué tratan de cambiar el significado simple de la palabra cabeza? Bueno, porque hay otros versículos en la Biblia que dicen que así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el hombre es la cabeza de la mujer. Así que para ellos poder tener un argumento donde dicen el hombre no es autoridad sobre la mujer, también tenemos que quitar la autoridad de Jesucristo y decir que Él no es supremo y autoritativo, sino que simplemente es la fuente de donde proviene la iglesia. En 1 Corintios 11:13 se dice que el hombre es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué quiere decir entonces cabeza? Según lo que dicen los feministas, es que la mujer proviene del hombre y así también la iglesia simplemente proviene de Cristo. El término que aparece ahí, cabeza, es un término que todos nosotros, sin conocer griego, pero ustedes pueden más o menos conocer el concepto. La palabra es kefale o céfale, de donde tenemos palabras como hidrocefalia, ¿cierto? Que es agua en la cabeza, y ese es el término que aparece ahí, cabeza. Pero ¿qué es lo interesante? Cuando hace uno un análisis de qué significa el término cabeza, no solamente en la Biblia, en el Nuevo Testamento, sino fuera, es decir, en los tiempos bíblicos, cómo entendieron las personas que leyeron este versículo. Y cuando uno mira una referencia no solo a textos bíblicos, sino a otros textos griegos de la época, la mayoría de las veces que el término cabeza se utiliza de manera metafórica, está hablando de alguien que está en autoridad, alguien que tiene dominio, alguien que tiene poder sobre alguien más. Comúnmente cuando se hablaba de cabeza se estaba hablando de un gobernante, y aún utilizamos ese concepto cuando se dice, por ejemplo, la cabeza del Estado. ¿En quién pensamos? Pues en un presidente.
Es ese mismo concepto el que está transmitiendo Pablo aquí. Él es la cabeza del cuerpo. No se está refiriendo principalmente a fuente, sino que está hablando de autoridad. Está hablando de autoridad. Así que si ustedes quieren poner una definición ahí o los que están tomando nota, entonces entendemos que este término cabeza habla de autoridad, de alguien que gobierna, de alguien que da dirección a seguir. Eso es lo que está diciendo aquí. Aquel que es la cabeza, en cualquiera de los contextos donde aparece este término, entonces está hablando de alguien que tiene autoridad sobre otro. Alguien que tiene autoridad sobre otro. No es el cuerpo quien controla la cabeza, sino que es al contrario, es la cabeza la que controla al cuerpo. No es el cuerpo quien le da órdenes a la cabeza, sino que es la cabeza la que dirige y va transmitiendo órdenes al resto del cuerpo. Y por supuesto es una metáfora que está utilizando acá Pablo, y es una metáfora hermosa para referirse a la iglesia. Cuando miramos las metáforas que se utilizan en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia, podemos pensar en varias. ¿Cómo definen los autores bíblicos en el Nuevo Testamento la iglesia? Bueno, algunos le llaman el templo de Dios, porque Dios está edificando un templo y somos como piedras vivas que Él va poniendo una y otra parte. Otra manera en cómo se describe la iglesia en el Nuevo Testamento, por ejemplo, es la familia de Dios. Cuando Él llama a una iglesia, le llama su familia, somos miembros de su familia y Él es nuestro Padre eterno. El templo de Dios, el edificio de Dios. Pero un término hermoso, una metáfora hermosa que se utiliza para describir a la iglesia es como un cuerpo. ¿Y qué se está enfatizando cuando se habla de que la iglesia es un cuerpo? Está hablando de la interconexión de los miembros. En un cuerpo hay diferentes miembros, hay dedos, brazos, codos, órganos, y todos hacen una conexión perfecta, hacen parte de una interrelación. Y eso es el primer punto que vamos a ver esta noche, la interdependencia del cuerpo. Y en segundo lugar vamos a ver a Jesucristo como la cabeza. Pero primero analicemos un poco la interdependencia del cuerpo y vamos a estar viendo simplemente esta frase de que Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y tratando de hacer algunas aplicaciones a la eclesiología, es decir, cómo debe funcionar una iglesia bíblica, cómo debe funcionar una iglesia que agrada al Señor. Por supuesto ustedes conocen y seguramente esta ciudad sucede lo mismo que en Cali, que hay iglesias que se llaman evangélicas por toda la ciudad, pero ¿son realmente iglesias que dan gloria a Dios? ¿Son realmente iglesias que exaltan y que siguen el modelo que Jesucristo ha establecido? Bueno, y podemos contestar claramente que la mayoría no está haciendo lo que ha sido llamada a hacer. Pero vamos a ver este primer punto, la interdependencia del cuerpo. Un cuerpo es un organismo vivo que está interconectado un miembro con otro. Cuando una parte del cuerpo se duele, el resto de los miembros se duelen. Eso es lo que dice 1 Corintios 12. Y acompáñenme por unos minutos ahí a la primera carta a los Corintios en el capítulo 12. Primera de Corintios 12, desde el versículo 14 en adelante hasta el 25. Porque el cuerpo no es solo un miembro, sino que son muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja ser parte del cuerpo. Miren qué interesante esa primera expresión. No simplemente es por la decisión particular que cada miembro tenga de pensar de sí mismo, sino que hace parte del cuerpo porque es Cristo quien lo ha injertado. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Es decir, es una decisión soberana de Dios que Dios pone a esos miembros, a esas personas dentro de su cuerpo. Primero, dentro de su cuerpo universal, la iglesia universal, que son todos los creyentes del planeta Tierra, pero Él establece también iglesias locales.
y pone miembros, y cada uno de ustedes, si usted se considera un creyente verdadero, y no solo si usted se considera, sino que si usted verdaderamente es un creyente verdadero, entonces quiero decirle que usted es uno de los miembros del cuerpo de Cristo en esta congregación local ubicada en Medellín, que Dios había determinado desde antes de la fundación del mundo establecer acá. Y tal vez usted nunca se había puesto en esa perspectiva, pero usted como creyente es parte esencial de la iglesia donde el Señor lo ha puesto y tiene una interconexión con los demás. Usted ni siquiera puede ser un miembro independiente. Usted no puede decir, bueno, yo soy el dedo que anda aparte de los demás. No, todo el cuerpo se caracteriza ¿por qué? Por andar unido, interconectado. Este parece un ejemplo tonto, pero usted no puede por la mañana decir, bueno, voy a dejar la mano, vuelvo por la tarde por usted. No, el cuerpo siempre va ¿qué? Junto, unido, con un mismo propósito, hacia el mismo lugar, hacia la misma dirección. Hay una interconexión entre los miembros del cuerpo. Y pongo una carga en ustedes al entender esa realidad y decir, soy consciente de cuál es mi tarea dentro del cuerpo en el que el Señor Jesucristo me ha puesto. O algunas veces usted actúa como ese ejemplo tonto que puse hace unos segundos de la mano que se quedó en la casa. Porque la iglesia va para un lugar, pero usted va para otro completamente diferente. No es posible. Miren que continúa diciendo el versículo. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo, que parecen ser los más débiles, son los más necesarios. Mire qué interesante. Dice que aparentemente lo que pasa en la iglesia a lo largo de la historia es que cuando vemos algunos miembros que parecen los menos necesarios, el Señor desde su perspectiva dice, te equivocas, puede que seas de lo más necesario en la congregación, desde la perspectiva de Dios. Y hace unos días estaba predicando en la iglesia en Cali y les hablaba cómo estoy seguro que en el cielo nos vamos a llevar más de una sorpresa. Cómo a veces vemos ciertas tareas en la iglesia, ciertos dones y decimos, bueno, este seguramente se va a ganar muchas coronas y premios en los cielos. Bueno, seguramente esos hermanos que son reconocidos llevarán muchos premios si fueron fieles al Señor. Pero estoy convencido que algunos hermanos callados, pero que fueron fieles y que amaban a Jesucristo y que hacían todo para la gloria de Dios, en silencio, con un ministerio sencillo, callado, pero siempre para la gloria de Dios, siempre humildes, sirviendo con dedicación. El Señor está ahí contando sus recompensas y un día las recibirán en el cielo. Y llegaremos y veremos a este hermano que tal vez era callado, pero fue siempre fiel, siempre defendió la sana doctrina, siempre fue fiel a su iglesia. Y lo veremos y diremos, wow, este sí supo cómo invertir su vida. Dedicó su vida no a hacer tesoros en esta tierra, sino que se dedicó a hacer tesoros en los cielos. ¿Saben qué es lo bueno? Que usted no va a tener envidia porque usted ya va a estar glorificado. Porque si no, sí le daría envidia. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan, mas así formó Dios el cuerpo dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos por los otros. Es importante entender algo, y para que una iglesia tenga vida, para que una iglesia crezca espiritualmente, aquí en este último versículo hay una realidad importante, y es que el ministerio de los unos a los otros en una iglesia que quiere ser un cuerpo de Cristo saludable, tiene que entender que el ministerio es un ministerio de todos los creyentes. No sé si alguna vez le ha pasado que usted se enferma y dice, uy, el pastor no me llamó. Pero bueno, ¿lo llamó otro miembro de la iglesia?
Esperaríamos que eso sucediera. Pero algunas veces estamos esperando, bueno, eso es tarea de los pastores, que ellos cuiden a las personas. Hay un hermano que se está desviando, está yendo por una senda pecaminosa y decimos, bueno, eso es responsabilidad del pastor, que él se encargue de corregirlo, de exhortarlo. Hay un hermano que está triste, que pasó por depresión, que está asustado por alguna razón, especialmente en esta época donde el miedo parece que es la pandemia más grande. No es solo los líderes y los maestros de la iglesia los que están llamados a servir a los hermanos. Es usted que hace parte y que usted que es miembro de la iglesia. Es usted el primero que está llamado a contactar a ese que está en necesidad. El ministerio de la iglesia no lo puede hacer un solo hombre, ni dos hombres, ni tres hombres. Es la tarea de todos, sirviendo los unos a los otros. Es muy triste saber que hay personas que simplemente cambiaron de misa. Antes iban a la misa católica, ahora van a la misa evangélica. Van, escuchan algo, reciben una enseñanza y se van. Y vuelven a los 8 días. Eso no es ser iglesia. Ser iglesia es que esos que están a mi lado son miembros de mi mismo cuerpo. Y si ellos se duelen, yo me duelo. Y si ellos se alegran, yo me alegro. Y si hay uno que se está desviando por el camino, yo voy a insistir. Les cuento un caso. Hace unos meses en una iglesia muy cercana a mi corazón, un hombre empezó a frecuentar a otra mujer y empezó a decir que iba a dejar a su esposa. Y me impresionó por lo que hizo esa iglesia. Empezaron a visitarlo hombres y hombres. E iban 2 y 3 hombres cada día a la casa de ese hombre, a suplicarle, llorando, diciéndole, estás loco, reacciona, por favor. Y al otro día iban otros, y los mismos que habían ido hace una semana volvían. Algunos suplicándole con lágrimas, por favor. Otros hablándole más fuerte, diciéndole, estás dando testimonio de que no eres creyente y vas a morir en el infierno, a menos que te arrepientas. Haciendo lo que sea necesario. Eso es lo que hace una iglesia. Eso es lo que hace una iglesia. Si alguien se está desviando, vamos todos y lo buscamos. Y si alguien está creciendo en el Señor, nos alegramos. No como lo que tiende nuestra carne, ¿qué es? Hay un hermano que está creciendo, que está madurando. ¿Y qué empieza a pasar más bien? Si estamos en la carne y no estamos en el espíritu, bueno, crece la envidia, crecen los odios, crece el rencor. Este ya se cree tan espiritual. ¿No fue por eso que Caín mató a Abel? Porque él presentó una ofrenda más excelente y al otro le causó ¿qué? Ira, rabia, molestia. Es lo mismo que sigue pasando con un cuerpo que está enfermo, que está dañado. Nos gozamos cuando hay un miembro que se goza y nos dolemos cuando hay un miembro en dolor. Regresen a Colosenses capítulo 1 versículo 18. Tenemos que enfatizar entonces aquí en el capítulo 1 versículo 18 que hay una diferencia que se está haciendo aquí entre la cabeza y entre el cuerpo. La cabeza se pone aparte y diferenciada. Y en segundo lugar se pone el resto del cuerpo. El cuerpo es compuesto por todos sus miembros que están buscando obtener los resultados para los cuales la cabeza los está dirigiendo. En otras palabras, todos los miembros tienen el mismo valor delante de Dios. El único diferente en la iglesia realmente, dentro de este cuerpo, es Jesucristo, porque Él es la cabeza. Esa es la única diferencia que hace. Mire que no empieza a dar más distinciones diciendo, bueno, es más, cuando habla Pablo de las partes honrosas y deshonrosas, ni siquiera entra en detalles de quién debería hacer eso en la iglesia. La única diferencia principal es que hay uno que es la cabeza y hay el resto que hace parte del cuerpo, porque todos tienen valor. ¿Cómo funciona entonces una iglesia bíblica? Esta será una iglesia donde se promueva que cada uno de sus miembros cumpla con el propósito para el cual ha sido puesto en el cuerpo. Si usted hace parte del cuerpo de Cristo,
usted ha recibido por lo menos un don espiritual que necesita ponerse en ejecución en esta iglesia local o en la iglesia local a la cual usted pertenezca. Si lo dijera en palabras más sencillas, es lo siguiente: si existe una iglesia de 50 miembros, entonces deberíamos hablar de una iglesia de 50 servidores. Así de sencillo. Si existe una iglesia de 80 miembros, tenemos que hablar de una iglesia de 80 servidores. 80 personas, 50 personas, 30, 20, los que sean miembros de la iglesia tienen que estar sirviendo de alguna manera en la iglesia local en la que están. Hace unos años, cuando hicieron una entrevista en Grace, en un periódico, alguien hizo una entrevista cuando la iglesia era más pequeña, habían 500 personas. Para nosotros es una iglesia grande, pero en esa época era pequeña para lo que es hoy en día. Y el titular de los periódicos fue "La iglesia con 500 servidores". La iglesia con 500 servidores. Personas que llegan y dicen: ¿cuál es mi rol dentro de esta iglesia con los dones que Dios me ha dado? Y es una oración y es una pregunta común para el pastor, para los líderes, diciendo: bueno, ¿cuál es mi rol? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo servir? Y no buscando cómo figurar, no buscando cómo suplir mis necesidades de egoísmo, sino decir: en lo que me toque. Y si usted todavía está ahí preguntando: no, todavía no sé cuál es mi don, ¿cuál es la mejor manera de saber cuál es su don? Sirva en todo lo que se cruce. Y a medida que usted sirva, va a ser evidente cuál era su don. Hace unos meses escuché a algunas hermanas en la iglesia que acabamos de plantar hace 5 meses y estaban diciéndome: ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo servir? Y yo tenía el deseo de que un grupo se estableciera, un grupo de hermanos empezaran a orar todos los domingos antes del servicio para que el Señor trajera almas y vinieran al arrepentimiento. Eso fue algo que sucedió en otra época con un predicador que se llamaba Charles Spurgeon, y él tenía un grupo de gente que estaba orando mientras él predicaba. Y dije: bueno, hay muchos que quieren servir, no hay nada todavía específico para hacer, comencemos un grupo de oración. Y media hora antes de que comience cualquier actividad en la iglesia, hay un grupo de personas que están orando, específicamente y particularmente para que el Señor salve almas durante la predicación del servicio. Hay múltiples maneras en las que usted puede servir a su iglesia local. Si no lo está haciendo, no es por falta de oportunidades, es porque no estamos cumpliendo con el entendimiento de ser parte del cuerpo de Cristo. Es sumamente extraño cuando alguien dice que pertenece a una iglesia local, pero es ausente de la iglesia. Más bien viene como un espectador casual, alguien esporádico que se presenta de vez en cuando. Es muy triste saber que hay personas que se consideran miembros de la iglesia, pero no se puede contar con ellos. Y qué triste que ese fuera el caso. Y piense, ¿ese es su caso? En su iglesia pueden decir: bueno, esta persona yo cuento con él, cuento como parte de nuestra congregación, es parte del cuerpo. Hay personas que no tienen compromiso con su iglesia, no aportan de su tiempo para la iglesia, no aportan de sus recursos para la iglesia, no ponen sus dones y habilidades para el servicio de la iglesia. Un cuerpo debe estar bien coordinado, con Jesús a la cabeza, y Él ha delegado a los pastores para dirigir a la iglesia. Y aquí entonces hacemos una pausa y entendemos: bueno, los pastores tienen una tarea de dirigir a la iglesia, pero los pastores no son la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo es la cabeza de la iglesia, y Él media su autoridad por medio de la palabra que Él ha inspirado por medio de su Espíritu. Así que un pastor tiene autoridad hasta donde la palabra le da autoridad. Cuando un pastor se sale de las Escrituras, pierde la autoridad. El que se para aquí adelante, la única autoridad que tiene es si está sustentado en lo que dice la palabra de Dios. Fuera de la palabra, ha perdido su autoridad. Entonces, por supuesto hay un liderazgo, por supuesto hay una tarea importante puesta en los pastores que dirigen la iglesia, pero esa autoridad que tienen los pastores es una autoridad delegada. La autoridad absoluta es ¿de quién? De Jesucristo, de Jesucristo. Quiere decir esto entonces que los pastores
o los esposos, que son cabeza de las esposas, o que tienen un liderazgo en la familia, son más importantes que las ovejas, o por ejemplo que el esposo, que es líder en el hogar, es más importante que la esposa delante de Dios. En esta iglesia es más importante el pastor que los miembros de la iglesia delante de los ojos de Dios. No, simplemente Dios ha establecido un orden para el cumplimiento de las metas que la cabeza ha establecido. Los pastores no son más importantes que las ovejas en la congregación de los santos. Y ustedes todos contestaron a una sola voz: no, no son más importantes los pastores. Pero ahora les voy a poner un ejemplo. Imagínense este caso: el pastor un día se levanta el domingo y dice: hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Yo sé que soy el que tengo que predicar, pero no, hoy no voy. Y se levanta y le dice a su esposa: bueno, nos vamos de paseo. Hoy yo no voy, no tengo ganas. ¿Qué pensarían ustedes si llegan el domingo y el pastor no fue porque no quiso? Por supuesto puede ser una situación de fuerza mayor, pero estamos hablando de que un día se levantó el domingo y dijo: no voy porque me voy de paseo a Guatapé, a la Piedra del Peñón, ¿cierto? Voy a tener un tiempo de relax. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Serían buenos pensamientos los que vienen a su mente? Ahora les hago otra pregunta. ¿Pensarían lo mismo si uno de los miembros de la iglesia hace lo mismo? No lo pensarían lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pensamos a veces que los pastores y líderes son miembros de otra categoría o más importantes, pero no es así. Todos tenemos un compromiso con la iglesia local. Usted piensa: bueno, el pastor no debería faltar nunca, pero usted piensa que usted sí tiene derecho a hacerlo. Todos somos necesarios en la congregación de los santos. Usted no sabe cómo el Señor lo va a usar el domingo. Y tal vez si usted es de los que viene, se sienta y sale volado el domingo, por eso es que nunca ha podido servir en la iglesia. Porque de pronto lo que el Señor lo va a usar usted es dándole una palabra de ánimo a uno que venía triste, evangelizando a una persona que venía por primera vez. No venimos a la iglesia con la mentalidad de consumidores, sino que venimos diciendo: ¿cómo me vas a usar, Señor, este domingo en la congregación? Quiero ser útil. ¿Con quién puedo hablar? ¿A quién puedo animar? ¿A quién puedo exhortar? Eso es lo que hace un miembro saludable de una iglesia. Así que, si a usted le había pasado por la mente un domingo irse también a ese paseo, quiero que sepa que usted también hace parte del cuerpo y es necesario en la congregación. Ahora sí, hemos entendido entonces que hay un cuerpo, pero enfaticemos algunos puntos acerca de qué significa que Jesucristo es la cabeza. Y simplemente son algunas reflexiones acerca de Jesucristo como la cabeza del cuerpo. Por tiempo iba a tratar un poco acerca de cómo mantener la unidad en el cuerpo, y solo se los voy a mencionar por cuestiones de tiempo. Pero la manera de mantener unido el cuerpo se produce primero con que los miembros del cuerpo estén unidos a Cristo, que mantengan una comunión con Cristo. Eso hace que el cuerpo entonces esté unido. Número 2, humildad. Si no hay humildad, entonces va a faltar la unidad. Y en tercer lugar, y creo que es de lo más importante, es unidad doctrinal. ¿Cómo sostener la unidad en una iglesia si hay unidad doctrinal? No estamos unidos porque somos amigos hace 30 años, no estamos unidos porque fuimos los primeros que comenzamos la iglesia. Eso no crea la unidad en una iglesia. Lo que crea unidad es estar unidos doctrinalmente. Pero miremos entonces algunas aplicaciones acerca de que Jesucristo es la cabeza del cuerpo. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces Él nos debe decir cómo hacer la iglesia. No es el cuerpo quien dirige la cabeza, más bien es la cabeza quien dirige a todo el cuerpo. No son los creyentes los que manipulan a Jesucristo para decirle qué es lo que tienen que hacer. Y ustedes dirían: uy, qué extraño eso, de los creyentes diciéndole a Cristo qué tienen que hacer. ¿No se acuerdan a Pedro? ¿Qué le dijo antes de que el Señor fuera a la cruz? Pedro llamó al Señor Jesús y dijo: hey, Señor, mira, estás como equivocado. Creo que no debes ir a la cruz, no hay que sufrir.
Muchas veces estamos teniendo la actitud de querer guiar la iglesia hacia un lugar donde Jesucristo no está llevando su iglesia. Él es la cabeza. Él es la cabeza. A veces tenemos múltiples ideas, hacemos ministerios variados sin hacer lo simple y sencillo que se nos ha encomendado. Y acompáñenme a Mateo 28. Ya que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y Él dio instrucciones acerca de qué debe hacer su iglesia, vamos a ver esta instrucción, que ustedes saben que es la conocida Gran Comisión. Yo creo que la Gran Comisión ha sido tan mal entendida que por eso no se cumple. Cuando pensamos en la Gran Comisión siempre nos imaginamos saliendo a evangelizar en las calles, ¿cierto? Es lo primero que se nos viene a la cabeza. Pero ¿saben qué? Yo estoy convencido que la Gran Comisión es un llamado a plantar iglesias bíblicas. La Gran Comisión es un llamado a plantar nuevas iglesias bíblicas. ¿Por qué? Miren lo que dice Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo se cumple la Gran Comisión? Evangelizando a los perdidos, bautizando creyentes y enseñándole a guardar los mandamientos del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el único lugar en el universo donde se puede cumplir estos tres propósitos? En una iglesia bíblica. Hermanos evangelizando, personas que tienen alrededor, familiares incrédulos, compañeros de trabajo que no creen, vecinos, trayendo personas al evangelio, presentándoles el evangelio, bautizando a aquellos que creen. ¿Cuál es el contexto del bautismo? Bueno, en una congregación local, y luego enseñándole a guardar todos los mandamientos. Por eso es que hay muchos ministerios de evangelismo que son poco fructíferos porque nunca terminan en el proceso completo de conectar a alguien que se evangelizó a conectarlo a una iglesia bíblica. Hay ministerios que, por ejemplo, hacen evangelismo en las universidades y van y evangelizan en la universidad y luego hay un corte en el proceso, porque un creyente para crecer saludablemente necesita hacer parte de un cuerpo local de creyentes. Así que la tarea para cumplir la Gran Comisión es establecer iglesias bíblicas, pero también plantar iglesias bíblicas. Esa es la forma. Una iglesia bíblica debe tener por lo menos 3 ministerios sólidos. Preste atención a esto. Número 1, un ministerio de evangelismo. Evangelismo desde el púlpito, que aquí se predique el evangelio domingo tras domingo, que se llame a los pecadores al arrepentimiento, a que crean en Jesucristo, y un evangelismo de los hermanos, evangelizando. Número 2, un ministerio de bautismos. Un ministerio donde se mentoree a los nuevos creyentes y se confirme que entienden el evangelio para que luego pasen por las aguas del bautismo. Es interesante que hay iglesias que hacen múltiples ministerios. Ministerio de niños, ministerio de mujeres solteras, ministerio de lo uno, ministerio de lo otro, y no tienen un ministerio para guiar a las personas a que se bauticen. Y en tercer lugar, ministerio de enseñanza. ¿Qué incluye este ministerio de enseñanza? Clases de discipulado iniciales con fundamentos de la fe cristiana y una dieta nutrida de predicación expositiva. Entonces tenemos un ministerio que está alcanzando a los perdidos, que está invitando personas a la iglesia para que escuchen el evangelio. Los mismos creyentes están predicando el evangelio en los contextos donde el Señor los ha puesto. Tenemos un ministerio donde se guía a esas personas que dicen creer en Jesucristo y se quieren bautizar y se confirman en la fe. Y en tercer lugar hay un ministerio de enseñanza donde se les nutre con los fundamentos de la fe y donde reciben predicación expositiva clara todos los domingos, miércoles y otros días que tengan reuniones. Si no tenemos eso,
no podemos tener nada más. No estoy hablando mal de los grupos de jóvenes, de los grupos de mujeres, pero si no tenemos lo básico, no podemos avanzar hacia otro tipo de ministerios. Necesitamos establecer lo básico. Y eso es lo que necesita tener una iglesia básica para poder estar cubriendo lo que el Señor ha dado en su gran comisión. Número 2, si Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces Él es quien da vida a la iglesia. Él es quien da vida a la iglesia. Me imagino que ya debo ir terminando, ¿cierto? ¿Johan y David? ¿No? ¿Sí? Ok, muy bien. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces Él es quien da vida a la iglesia. Usted puede sobrevivir sin un pie, sin un brazo, sin una costilla. A alguien hasta le pueden hacer un trasplante de corazón y por unos minutos o yo no sé cuánto tiempo puede estar sin su corazón porque le bombean de otra manera la sangre. Pero si usted le cortan la cabeza y se la ponen a un lado por un rato, no puede sobrevivir sin ella. Sin Jesucristo, la iglesia está muerta. Todo ministerio apartado de Jesucristo es estéril y sin fruto. En primer lugar vimos que Jesucristo enseña cómo debemos hacer la iglesia, pero también aquí debemos entender que Jesucristo es quien da vida a la iglesia. Porque hay iglesias que parecen muertas, porque sus miembros no están vivos. Aunque son miembros externamente y pertenecen, son personas que no han nacido de nuevo. Son personas que están muertas espiritualmente. Y es muy lamentable, pero hay personas que llevan años en una iglesia y jamás han nacido de nuevo. Nunca han tenido un corte entre un antes y después de Cristo. Su vida sigue siendo la misma. ¿Y cuál es la razón de esto? Que no han nacido de nuevo. Su corazón de piedra sigue ahí. Y puede ser que ese sea su caso. Y usted diga, bueno, ¿por qué conmigo pasa lo mismo siempre? ¿Y por qué no hay ningún vestigio de crecimiento? Bueno, vale la pena parar un momento y decir, ¿será que es que yo no he nacido de nuevo? El Señor dice que en los últimos tiempos muchos vendrán y le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y Él les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Ustedes dicen que hicieron muchas cosas para mí, pero yo jamás los conocí íntimamente. Ustedes nunca hicieron parte de mi cuerpo. Y si ese es su caso, pues hoy es un buen día de arrepentimiento. ¿Cómo puede usted nacer de nuevo? ¿Cómo puede tener un corazón de carne que empiece a tener sensibilidad por las cosas de Dios verdaderamente? ¿Cómo puede tener usted al Espíritu Santo morando dentro de usted y cambiándolo y transformándolo? La única forma de que eso suceda es arrepintiéndose de sus pecados, confesándolos y creyendo en Jesucristo como el único medio de salvación. Es la única forma. Y si ese es su caso, hoy usted puede ahí en la intimidad decir, Señor Jesucristo, sálvame. Sálvame, Señor. Quita mi corazón de piedra y dame un corazón de carne. Sálvame. Él es quien da vida. ¿Qué significa que Jesucristo es la vida? Que todo lo que no está conectado a Él está muerto. Pero lo que está conectado a Él está vivo. Pero de manera práctica, es muy interesante también ver que no debemos afanarnos por añadir personas a la congregación. Usted tiene que estar evangelizando, pero ¿quién es el que añade personas? ¿Quién le añade vidas a la congregación? Es el Señor. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es el que edifica la iglesia? ¿Son los pastores? ¿Son los miembros de la iglesia? Cristo edifica su iglesia. Cristo es quien va poniendo las piedras. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. El crecimiento lo da Dios según a Él le provoque. Él es quien edifica su iglesia. Es suya. A veces estamos preocupados ¿y por qué no llega más gente? ¿Estamos atendiendo bien a los que están ya sentados? Y no estoy hablando de los pastores, estoy hablando de los que pertenecen a la iglesia. ¿Estoy yo sirviendo a mis hermanos
que veo ya en la congregación. En Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Él es la cabeza de la iglesia porque Él también es quien añade los miembros a su cuerpo. Y aquí una reflexión importante, porque creo que el Señor utiliza de una manera especial la predicación de los domingos cuando su iglesia, su cuerpo está reunido. Y yo creo que toda iglesia fiel debe ayudar para que la reunión del domingo sea lo más, como el punto culmen de su ministerio. Y hacer todo lo que podamos hacer para que el domingo sea el día especial con el Señor. Y ayudar para que los pastores puedan predicar los mejores mensajes. Yo quiero preguntarle, ¿usted alguna vez ha pensado en cómo podría ayudar para que los pastores de esta iglesia puedan predicar mejores sermones? ¿Cómo gasta usted el tiempo de sus pastores? ¿Alguna vez a usted se le ha ocurrido, por ejemplo, regalarle un libro sobre lo que está predicando el pastor para que él pueda predicar mejores mensajes? ¿Alguna vez usted ha pensado en orar para que él pueda predicar claramente y personas vengan al arrepentimiento? Bueno, eso hace parte de ser del cuerpo, de servir los unos a los otros. Aún no conozco la situación particular, pero una iglesia que dice, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros para que nuestros pastores, nuestros líderes puedan dedicarse por completo a la predicación y a la oración? ¿Qué estamos haciendo? No sé quiénes son miembros de esta iglesia, no sé quiénes son invitados, pero sería bueno, y es un llamado específico para los hombres, que un día pensaran, bueno, ¿qué podemos hacer para que los pastores de esta iglesia se dediquen al ministerio? Bueno, claro que podríamos hacer mucho. Y finalmente, si Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces Él nos ha dado un modelo de liderazgo para la iglesia. Creo que uno de los modelos que el Señor estableció para el liderazgo de la iglesia fue lo que hizo con la elección de los 12 apóstoles. Luego lo pueden revisar con atención en Marcos capítulo 3, del versículo 13 en adelante, en la elección de los apóstoles. Pero solo mencionar algunos elementos. Número 1, el liderazgo de la iglesia, quien el Señor establece como pastor o los diáconos de la iglesia o cada ministerio, tiene que ser una elección soberana por Dios. Es Dios quien establece el liderazgo de una iglesia fiel. No soy yo el que me propongo. Por favor, yo quiero ser pastor, no, es Dios quien elige a los pastores de su iglesia. Si es una iglesia fiel, por supuesto. Él los llama, los aparta. Y no solamente los pastores, sino también aquellos que van a ser diáconos. ¿Qué hace un diácono en una iglesia? Puede ser un diácono o una diaconisa, una mujer o un hombre diácono. Y lo que hace un diácono es que ayuda a la tarea de los pastores. Es un hombre o una mujer que ayuda para que los pastores puedan dedicarse con diligencia a la predicación. Número 2, del modelo de liderazgo que el Señor establece, un liderazgo masculino. El Señor no estableció ninguna apóstola, ¿cierto? Y no lo hizo porque estaba presionado por la cultura de la época, sino que lo hizo porque Él ha establecido que el liderazgo de la iglesia sea un liderazgo masculino. Porque la mujer es menos importante, porque la mujer es menos inteligente, porque la mujer es menos espiritual, ninguna de esas razones. Es porque Dios lo ha establecido de esa manera, y una iglesia que tiene un modelo claro de cuáles son los roles del hombre y la mujer es un lugar donde se va a glorificar a Dios. Y por supuesto va a ser un lugar donde la mujer va a ser tratada con respeto, con amor, con cariño, con dignidad. Una iglesia bíblica es donde las mujeres realmente tienen un lugar, el lugar que Dios les ha dado. Y el último punto en cuanto a el liderazgo, según el modelo que Jesucristo estableció, es que Él estableció un liderazgo plural. No estableció solamente a Pedro como el Papa, eso nunca sucedió, sino que Él estableció a ¿cuántos? 12.
un grupo plural, porque las iglesias tienen que ser gobernadas por un grupo de hombres piadosos que cumplan con los requisitos que aparecen en el Nuevo Testamento. Así que si una iglesia aún no está en ese punto, está en una transición, pues todos los miembros de la iglesia deben estar orando: Señor, provéenos de un grupo de ancianos y pastores que te traiga gloria, Señor. Elígelos tú soberanamente, que sean hombres piadosos y que se conforme una pluralidad de ancianos que sea para tu gloria. El Señor es la cabeza de la iglesia, y eso no es simplemente una mención más, sino que tiene implicaciones prácticas para la manera en cómo dirigimos la iglesia, que es del Señor Jesucristo, del cual todos nosotros somos miembros si hemos creído en Él como el único medio de salvación. Oremos. Padre, gracias por concedernos a ser parte de tu iglesia, y en tu gracia permítenos hacer la tarea de una manera que te glorifique, Señor, siendo miembros diligentes de la iglesia donde tú nos has puesto, y recordando que Jesucristo es la cabeza suprema, el único que merece la gloria, el único que merece la exaltación, y a quien todos seguimos. Ayúdanos, Padre. Amén.